Hoy en Apocalipsis 1 vemos más de esa revelación de la persona de Cristo, de su persona, y a través de esta revelación de su persona vemos algo acerca de su obra, no solo en la iglesia, pero también en el mundo, ministrando a la iglesia y juzgando a este mundo. Vemos hoy el capítulo 1 Apocalipsis, la visión de Cristo, la visión de Cristo. Cuando uno tuvo una visión en la Biblia y tuvo una visión acerca de la persona de Dios, cambió su vida. Y Juan, Dios mejor dicho, está escribiendo a Juan para que él comunique un mensaje acerca de la persona de Cristo a las iglesias, para otra vez ministrarles a ellos y también animarles en su persecución y en su sufrimiento. Porque esta visión, como les dije, va a cambiar sus vidas, su óptica, su manera de mirar la vida. En Isaías capítulo 6, Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios. Y la reacción de él fue impactante, donde él confesó al Señor con mucha angustia: tenga misericordia de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y es sorprendente esta reacción, porque Isaías era un predicador, era un profeta de Dios. Y sin embargo, esta visión de Dios le cambió a él, porque tuvo una visión de su santidad. Job, durante el libro de Job, se siente un poco distante de Dios y quiere hablar con Dios y está un poco frustrado con Dios por las circunstancias. Pero en Job capítulo 38, cuando Dios se revela a Job y habla con él y empieza a hablar de todo lo que Dios había hecho como creador y su gran poder, esa revelación cambió el corazón de Job. De un hombre un poco frustrado, de un hombre preguntando ¿dónde está Dios?, a un hombre totalmente humillado delante de Dios y sensible a su actitud y su necesidad de ser corregido. Aquí Juan tiene una visión de Dios, de Cristo, y es instruido por Cristo a escribir esa visión y comunicarle a las iglesias. Ahora, antes de mirar a la visión misma, quiero mirar un poco las circunstancias, porque las circunstancias de esta visión son muy importantes. Miren en versículo 9 de Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en una isla, la isla de Patmos. Patmos era conocida como un lugar pequeño, una isla donde mandaban los prisioneros y también mucha gente indeseable. Lo aislaron ahí, lo mandaron ahí, y era un lugar de mucho sufrimiento. Y ahí estaba Juan. Dice la historia más o menos que él tenía unos 90 años. Era un hombre grande ya. Y ese es su último libro que él escribió, el libro de Apocalipsis. Y se dirige a la iglesia que él está escribiendo como Juan, simplemente, no como apóstol. Era el apóstol Juan. Vuestro hermano, él dice en versículo 9. Uno palpa y se nota la humildad de Juan, simplemente su hermano
en Cristo. Copartícipe, dice, de la tribulación. Participando, compartiendo la tribulación. Él está escribiendo a 7 iglesias y varias de las iglesias estaban sufriendo mucha persecución, mucha tribulación. Y estas palabras seguramente consolaban a algunos hermanos, porque él no estaba escribiendo como un apóstol privilegiado, un siervo del Señor guardado de todo el sufrimiento, en un lugar de privilegio, de comodidad, sino que era un hombre grande ahí sufriendo tribulación. Y dice acá, ¿por qué? Por causa de la palabra. Él predicaba la palabra, compartía la palabra, y de repente el César lo agarró y lo mandó a ese lugar. No simplemente para pasar los días, sino que él trabajaba ahí. Ahí los prisioneros no eran unos vagos que quedaban ahí simplemente descansando y dándole buena comida. No, estuvieron trabajando, sacando el mármol de esa isla de piedra y trabajando duro. Qué difícil para Juan. Era un apóstol, pero él sufría por causa de Cristo y sufría lo mismo que muchos de estos hermanos estaban sufriendo. A veces la vida cristiana es una vida de sufrimiento. No es que Dios pone una burbuja alrededor de sus hijos, protegiéndoles a ellos y guardándoles del sufrimiento. Al contrario, a veces, muchas veces, Él permite sufrimiento, y a veces los que están sirviendo más al Señor son los que sufren más en el ministerio o en la vida. Persecución. Los 12 apóstoles, según la historia, todos sufrieron como mártires por predicar la palabra de Dios y por servir a Cristo. Eso es la circunstancia de Juan, que estaba en Patmos, ahí sufriendo, pero gozoso en el Señor, descansando y confiando en el Señor. Y Cristo habla a Juan, le habla a él. Mire lo que él dijo en el versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La voz habla a Juan declarando que es el Alfa y el Omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, comunicando una idea: Él es eterno. Él no tiene comienzo, no tiene fin. Él es eterno, el Dios eterno. Y Juan necesita escribir un libro para la iglesia, aun cuando él era grande. A mí me anima eso. ¿Por qué? Porque él no era un viejito ahí tirado en la isla, que bueno, no tiene fuerza, no tiene importancia, no tiene para servir, simplemente pasando el tiempo. Y yo quiero animarles, hermanos, no importa si uno es grande, jubilado por ahí, con poca plata, Dios puede usar a cualquier creyente. Y muchas veces la gente grande tiene mucha experiencia, tienen conocimiento de la vida, de la palabra de Dios. Y ahí me anima ver a Juan, un viejito ahí en la isla, pero Dios le dice: Juan, quiero usar tu vida, quiero usarte
para escribir un libro importantísimo, lleno de profecía, lleno de enseñanza. Y Dios le usa a Juan a escribir, porque el Dios eterno, Él tiene poder. Y Él puede usar tu vida, Él puede usar mi vida. Eso es lo que yo deseo. Señor, con la fuerza que tengo, que me use. Que me use hasta cuando vos me decís basta. Yo veo los predicadores que son hombres grandes, que por ahí tienen muchos años y tienen algunas enfermedades, pero todavía están predicando, están sirviendo al Señor. A mí me anima eso. Y yo espero, hermanos, que nadie en nuestra iglesia sienta, no, yo soy viejo, yo no, ya mi tiempo de servir al Señor ya pasó. No voy a servir al Señor, yo voy a dejar que los demás sirven. Seguramente hay cambios en nuestro servicio. No tenemos la misma energía que antes, pero tenemos en muchos casos más tiempo para servir al Señor. La oración, orando al Señor, clamando a Dios en nuestro hogar. Visitando a alguien que está en el hospital o en alguna circunstancia difícil. Dios usó Juan, aún a pesar de su edad, de sus años, lo usó, y eso es lo que yo deseo para nuestra iglesia. Y él dijo, quiero que escriban unas cartas a las iglesias, y nombra las iglesias. Hermanos, estamos viviendo en una época en la historia donde Dios está obrando a través de su iglesia. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, Dios obró en Israel y algunos pueblos se adhirieron al judaísmo, tuvieron fe en Dios y están en la lista de los que tenían fe en Dios en Hebreos capítulo 11, como Rahab y otras personas. Pero hoy Dios está haciendo una obra distinta, diferente. Es a través de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo que vemos aquí es el énfasis en la iglesia local. La iglesia de esas ciudades. Éfeso, Tiatira, Laodicea. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora. Está obrando en su iglesia y quiere extender su iglesia. Y el corazón de Dios es que haya iglesias locales esparcidas por toda Argentina, por toda Sudamérica y todo el mundo. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Cuando nosotros estamos colaborando con su obra aquí en Morón, estamos involucrándonos en la obra de Dios. Ahora, esas son las circunstancias. Juan en Patmos y la revelación de Cristo, que Él quiere, Él es eterno y quiere que Juan escriba lo que Él lo va a decir y que lo comunica a su iglesia. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene un mensaje muy importante para nosotros a través del libro de Apocalipsis, porque formamos parte de esa obra, de su iglesia, la iglesia aquí en Morón. Vemos las circunstancias y ahora vemos la visión. Noten en versículo 12 al 16 la visión que Dios le dio, que Cristo le dio. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Primero Juan describe esa visión. Él describe esa visión. ¿Qué es lo que él ve primero? Los candeleros. Los candeleros eran la candelabra. Ese candelabra de los judíos que tiene 7 velas. Eso es lo que él vio.
Y él vio inmediatamente, aún antes de mencionar la visión de Cristo, menciona esos candelabros, esos, digamos, velas que él vio. Y no tenemos que cuestionar o preguntar qué significa. Mire el versículo 20, porque da la interpretación de lo que son esas candelabras. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Perdón. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí tenemos la interpretación de lo que significa. Estos candeleros representan las 7 iglesias. ¿Y candeleros para qué sirven? Para dar luz, para iluminar, ¿no? En la oscuridad. ¿Cuándo lo usamos? Cuando se oscurece. Cuando se corta la luz. Querida, ¿dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? Tenemos que prender la luz en la oscuridad. Esas iglesias y nuestra iglesia, dice la palabra de Dios, estamos en un lugar de tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas. Nuestros barrios están llenos de tinieblas, ignorancia espiritual. No tienen la luz del Evangelio las personas. Y nosotros, nuestra iglesia, debería ser una luz. Estas iglesias deberían ser una luz ahí donde están. Y Cristo está caminando entre estos candeleros, entre las iglesias. Y vemos la descripción de esta visión. Están en medio, dice la palabra de Dios en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Estos candeleros están en forma de círculo. Es interesante mirar el mapa en su Biblia cuando llega a su casa. La mayoría de las Biblias, no todas, pero muchas Biblias tienen un mapa atrás, y algunas tienen un mapa de la ubicación de estas 7 iglesias. Y uno puede mirarlo que está en un círculo en Asia. Y ahí en medio de este círculo, caminando entre las iglesias, es el Señor Jesucristo. Él está observando, Él está escuchando, Él está mirando las iglesias. Él está observando la unión, o observando los hermanos en la iglesia. Él ve los hermanos, Él ve cada lucha, cada dificultad. Él ve cada situación. ¿Por qué? Porque está en medio. Está entre las iglesias. No está sentado ahí lejos de este mundo, de este globo, digamos, sentado en un trono, distraído. No, Él está caminando entre las iglesias. Él está en medio. Debería ser una figura central en la iglesia. Deberíamos reconocer su presencia y debería consolarnos a nosotros. Debería animarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque está cerca. No está lejos, desinteresado, ignorando. No, está caminando en la iglesia, observando para fortalecer, para guiar, para instruir. Y Él va a dar su opinión de las iglesias. No vamos a verlo hoy. Pero Él va a dar un asesoramiento de las iglesias y dar instrucciones de cómo mejorar, cómo cambiar, cómo crecer a las iglesias. Ahora empieza a dar una descripción de su persona. Miren lo primero que menciona, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve. Esa descripción es una descripción muy parecido a una visión que Daniel tuvo en capítulo 7 del libro de Daniel, del anciano de días. En la palabra de Dios, el hecho de tener pelo blanco hablaba de una persona grande, con experiencia, con sabiduría, esa persona. Y representa el hecho de sabiduría. Y sabemos que nuestro Cristo, nuestro Señor, es un Dios todopoderoso, pero todo sabio. Aún podría referirse a su omnisciencia, en el sentido que Él ve y observa y conoce todas las cosas. Él tiene, dice acá, ojos de llama de fuego. No solamente mira Él por afuera, pero Él tiene una mirada que penetra como fuego, que ve lo adentro, ve los pensamientos de cada hijo de Dios, ve aún la motivación de cada uno. Nosotros no sabemos por qué hacen las cosas la gente. Podemos suponer, podemos pensar que sabemos, yo sé por qué esa persona lo hizo por este motivo u otro, ¿no es cierto? Y por ahí acertamos y por ahí no acertamos. El verdadero motivo, el Señor nunca desacierta, nunca. ¿Por qué? Porque Él ve todo. Y es interesante, en 1 Corintios 3, dice que Dios va a probar nuestras obras un día, nuestra vida, nuestro servicio a Dios, para darnos una recompensa. Y algunas obras que hacemos son de oro, de plata, piedras preciosas, pero otras obras son heno, hojarasca. Son todas obras para el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en 1 Corintios capítulo 3, lo que está tratando es el tema de la motivación. Algunos juzgaban a Pablo diciendo que él hacía cosas por motivos egoístas, por motivos de la plata. Un día Dios va a juzgar a cada creyente y Él va a juzgar la motivación y dar una recompensa para los que hicieron una buena obra por el motivo correcto, de todo corazón, y que por ahí otros no lo vieron, pero el Señor lo ve. Y con esos ojos de fuego, Él ve todo y nada escapa sus ojos. Él sabe aún lo que uno está pensando, si lo está pensando bien o si está pensando mal cuando lo está haciendo. Eso es una visión de Cristo con ojos de llama de fuego. Menciona pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como si estuvieran recién sacados del horno, según la descripción. En el Antiguo Testamento había un altar de bronce, y en ese altar de bronce ofrecieron sacrificios por el pecado. Y el judío tenía que llevar un sacrificio cuando pecó, cuando se dio cuenta que había hecho algo que estaba mal, lo llevaba al sacerdote, preparaba el animal y lo ofrecía sobre ese altar de bronce. Y bronce, y por el fuego y todo, habla mucho del juicio en la palabra de Dios. Y Él va a juzgar. Está bien parado sobre dos pies de bronce refulgente para poder juzgar con toda la autoridad que el Padre le ha dado. Su voz era como un estruendo de muchas aguas. No sé si algunos han ido a las cataratas
de Iguazú. Cuando uno está ahí es impresionante el agua que cae en esas cataratas y uno va a las cataratas y hay un ruido continuo por el agua muy, muy fuerte. La voz del Señor es una voz de un estruendo de muchas, muchas aguas. Tiene una autoridad que silencia a la oposición. A veces uno levanta la voz un poco para afirmar su autoridad, ¿no es cierto? Y para callar la resistencia y los argumentos inútiles. Un día Cristo va a enfrentar a cada uno con una autoridad y con un poder, una voz de estruendo, y Él tiene toda la autoridad para juzgar y para llevar a juicio con esa autoridad. Menciona que de su boca salía una espada, versículo 16. Salía una espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos nos hace recordar de Hebreos, capítulo 4, que es la espada del Espíritu. Una referencia a la palabra de Dios. Lo que Cristo habla es siempre la verdad. Cuando caminaba sobre la tierra, Él hablaba siempre, siempre la verdad. Y en la iglesia Él va a dar algunos consejos, algunas correcciones, algunas instrucciones, exhortaciones, y lo que Él dice siempre es la verdad. Y podemos confiar en que su palabra es siempre la verdad. Y su rostro es como el sol. Mire versículo 16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se ve su gloria. Su gloria Shekinah, que del Antiguo Testamento, una gloria refulgente, que cuando Moisés vio algo de la gloria de Dios, dice que su rostro respondía a esa gloria, fue cambiada. Y está viendo Juan una visión de Cristo en su gloria, en su verdad, con su autoridad, con su conocimiento, y viendo esa visión es algo que para la iglesia debería consolarles en su tribulación. ¿Por qué? Porque nada le escapa su mirada. Nada escapa su control. ¿Por qué? Porque es el alfa y el omega. Es el que tiene autoridad para obrar. Y es para animarles a ellos y para ayudarles en su dificultad. Esa visión era para los creyentes, para ayudarles. Y también para animarles en cuanto a los incrédulos. Porque ellos vieron mucha injusticia, vieron mucha persecución, sufrieron por la injusticia de los que le atacaron. Eso seguramente iba a darle confianza a los creyentes. ¿Qué es lo que a veces quita la confianza del creyente? Cuando ve injusticia. A veces se le cruza la cabeza, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esa injusticia? Bueno, por algo Dios lo permite, Dios tiene poder, Él puede intervenir. Entonces, esa visión es para animar a los creyentes en su sufrimiento, para darles paz
en ese sufrimiento, para ayudarles a tener tranquilidad, porque viendo esa visión y pensando en la persona de Cristo, no solamente en su relación con el creyente, pero en su relación con el mundo, le da tranquilidad, le ayuda a tener paciencia, y la visión de Dios siempre ayuda al creyente. Nos haría bien meditar sobre esta visión, el significado de esta visión en nuestra vida. Porque muchas veces la tristeza, la confusión viene en nuestra vida cuando perdemos una visión de nuestro Dios. Cuando estamos pensando en algunas ideas equivocadas acerca de nuestro Dios, en cuanto a su poder, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a sus propósitos, en cuanto a su autoridad, gobernando sobre nuestra vida. Él está gobernando, debería estar gobernando sobre la iglesia, sobre nuestra vida, y podemos confiar en Él si estamos pensando correctamente en nuestro Dios. Esa es la visión que Dios, Cristo mismo, dio a Juan, y quiere que él escriba y que mande a estas iglesias. Luego vemos la respuesta a esta visión, la respuesta de Juan y la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Juan? Miren, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando alguien tiene una verdadera visión de Dios, se siente muy pequeño, se siente muy inútil, se siente pecador. Es una reacción normal. En el monte de la transfiguración, los discípulos estaban con Cristo y de repente empezaron a ver la gloria de Dios. Vino una nube, escucharon la voz de Dios: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Y de repente se cayeron como muertos. Daniel en el Antiguo Testamento tuvo una visión y cayó como muerto. Así responde uno que realmente ve a Dios. Leí en un libro de uno de los predicadores que realmente no sigue la sana doctrina, y escribió acerca de la obra del Espíritu Santo y de una visión que él tenía, donde él estaba supuestamente jugando con Cristo en el río de la vida en el cielo. Jugando. Yo dije, no tuvo una visión, realmente una visión de Cristo, porque si tuviera una visión de Cristo, él estaría como muerto. Así respondieron siempre. Aún a veces cuando vieron un ángel en su gloria, y el ángel decía, no, levántate, no recibía esa honra y esa reverencia, porque ellos son criaturas de Dios. Así respondió Juan. Así deberíamos responder nosotros, con una verdadera visión de Dios. Si tenemos respeto a Dios y realmente estamos conociéndolo y caminando con Él, deberíamos tener una reverencia que nos hace sentir como una actitud muy sobria acerca de Dios. Dice en Hebreos, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. ¿Por qué? Porque es un fuego consumidor. Es un Dios poderoso, glorioso, y que conoce
y juzga y obra. Así es Él. Así es la respuesta de Juan. Cayó muerto. A mí me encanta ver cómo Dios muchas responde a esa actitud de reverencia. ¿Qué hace Cristo en esa visión? Versículo 17. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es impresionante en la Biblia cuántas veces Dios, en su compasión y en su ternura y cuidado, dice, no temas. Le dijo a Pedro y a los discípulos, no teman, no tengan temor, no tengan miedo a ellos. Y los tocó. Es hermoso ver que siempre los toca y dice, no temas. No se enoja, no dice, ¿qué están en el piso? Levántense. No teman, con ternura, con paciencia, con cuidado. Me gustan las palabras en la Biblia, tantas promesas, tantas palabras de consuelo, ¿no? En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es tan bueno con nosotros. Él no se manifiesta a su Hijo con prepotencia o con la idea de amenazarle a Él o de controlarlo a Él con su grandeza, sino se manifiesta a su siervo con ternura, con amor, y cuando tiene miedo lo toca. Y me imagino Él tocándolo suavemente, no, con palabras suaves, no temas, no tengas miedo. Cuando Pablo estaba en Corinto, él tuvo una visión y Dios le dijo a él, no temas lo que le pueda hacer el hombre. Abraham después en el libro de Génesis, después de una gran victoria, cuando fue y rescató a Lot de ser capturado, Dios, Jehová, se manifiesta a Abraham. Aparentemente estaba preocupado, pensando en la gran victoria, y quizás algunos piensen, quizás estaba con un poco de temor de que estos reyes que él derrotó y que los sacó todos los esclavos y las cosas que ellos tenían, que por ahí ellos tomarían la revancha y que se juntarían y volverían. Y Dios dice a Abraham, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Así es nuestro Dios. Se revela para consolarnos, no para amenazarnos, no para infundir miedo. La reverencia y el temor de Dios es algo saludable para el creyente y algo que ayuda al creyente. Nos consuela, nos fortalezca y nos fortalezca a nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él controla la muerte. Él venció la muerte. Nuestro Dios está en control. Podemos confiar en Él. Las iglesias estaban pasando por persecución y parecía que todo estaba sin control. Y les está asegurando, Dios está en control. Esta revelación nos viene bien porque después Dios va a revelar todo el caos que va a haber sobre esta tierra. Pero a pesar del caos que puede haber en la tierra,
hay uno que está en control, el Eterno, el que está siempre con nosotros. Esta revelación es para ayudarnos, no para asustarnos. Esta revelación debería afirmarnos y no debilitarnos a nosotros. Esta revelación, este apocalipsis, revelación del Señor Jesucristo. Y si tenemos a Él como nuestro Dios, ¿qué debemos temer? Nada, nada. A mí me gustan las palabras en el libro de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos dijo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esas iglesias necesitaban una palabra de aliento, de ayuda, que les guiaba a tener paz. Y la mejor manera de comunicar esa palabra era la revelación de la persona de Cristo, el Alfa y el Omega, que merece todo el honor y la gloria en la iglesia y en nuestra vida personal. Vamos a orar.